Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes de Vanguardia. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a poder conversar un tema bastante interesante que no se ha escuchado en la historia de Bolivia. Hoy vamos a escuchar historias y conectar con voces que nos conectan del pasado, el presente y el futuro. Así que, por favor, preséntese. Soy David Antelo, soy ingeniero, investigador de la Academia de Ciencias, de la Geográfica también, y muy interesado justamente de estos temas de investigación de culturas prehispánicas. Antes de poder ingresar a todo este tema, porque sé que nos tienes unos temas bastante interesantes, querido ingeniero, ¿quién es David Antelo y cómo se describe usted más allá de ser un arqueólogo? Como dije, sería curioso, inquieto. Eso es lo que más me definiría. ¿Usted qué fue lo que más le despertó esa pasión hacia la arqueología? ¿Ya? ¿Y cuáles fueron los estudios precolombinos, en Bolivia? No llego por estudios prehispánicos ni llego por civilizaciones americanas. ¿Ya? Llego por algo que se puso de moda el 2005, que es en las pantallas, en History Channel, Discovery Channel, todos estos channels, se les ocurrió competir por poner la Atlántida más extravagante. Uno la ponía en Santorini, el otro la ponía en Pampaullaga, aquí en Bolivia, otro la ponía en Bimini, en Yonaguni, en todos lados la pusieron. Y lo que me doy cuenta es que todas esas hipótesis tienen un hilo conductor. La hipótesis de que Platón, que es de donde nos llega la historia de la Atlántida, escribió algo basado en hechos reales. Cuando uno dice basado en hechos reales, es una hipótesis pseudocientífica. Así que lo que hice en ese momento, estoy hablando de esa época, es tomarles el pelo. No iba a demostrar que existe o que no existe la Atlántida, ni me interesaba. Lo que me interesaba era demostrar que la hipótesis que estaban utilizando es pseudocientífica. ¿Por qué? Porque si uno considera que Platón se basa en hechos reales, quiere decir que tengo toda la libertad de que cuando no coincide la evidencia, la tiro de lado. Y puedo decir, no, esa parte es metafórica. Esta otra no, tampoco coincide. No, lo que pasa es que Platón le está... Y así tengo excusa para escoger lo que me conviene y lo que no me conviene. Pero el texto de Platón es bastante largo. Y todos esos atlantólogos hacían eso. Dejaban de lado la parte que no les conviene y tomaban pequeños fragmentos y los doblaban para que encaje en su hipótesis. Eso es pseudociencia. Entonces, lo que hice fue tratar de tomarles el pelo, pero hay un problema. Y el problema es que analizando el arte rupestre de este continente, me topé con algo que se había perdido hace 500 años y son los mapas precolombinos. Ya. Eso es lo que me cambió la investigación. Porque lo que no estaba investigando para demostrar nada de Atlántida. Lo que estaba haciendo era demostrar que con una hipótesis pseudocientífica puedo poner la Atlántida en mi casa, más puntualmente en mi baño. Largaba la cadena y Ya. iba a demostrar que así se hundió la Atlántida. Es tan científico como la hipótesis de Pampaullada, de Santorini, de cualquiera de estos atlantólogos. Y eso fue lo que me lleva a la investigación, pero es la hipótesis. Ahora, cuando encuentro, sin querer, eso se llama serendipia. Yo no estaba buscando el mapa precolombino, pero resulta de que ese mapa, que lo vamos a ver, creo, más adelante, coincide con las imágenes satelitales. Uno puede ponerlas encima y no es una figura que coincide en ese mapa, y tampoco es mapa único. Hay una docena de esos mapas regados por el continente que coinciden con la geografía. Y lo más gracioso, y era lo que comentaba fuera de cámara, es que uno puede ver las imágenes satelitales y puede hacer la hipótesis que le dé la gana, pero está obligado a ir al sitio a ver qué es lo que hay. Bueno, lo que hay en ese mapa rupestre, en esas pinturas que están por la zona de Samaipata, están describiendo un territorio que queda por el centro del Beni. Llanos de Mojos. Y una cosa, que eso creo que no lo había dicho, las figuras que están representadas son figuras hechas por el humano, son figuras antrópicas.
están hechas con camellones, canales, diques, deflectores. Y es impresionante porque no estamos hablando de figuras chiquititas, estamos hablando de figuras incluso de decenas de kilómetros cuadrados. Eso es lo que tenemos acá. Ingeniero, ¿usted cree que la arqueología en Bolivia es valorada por la sociedad? ¿Cómo fueron sus comienzos de usted como arqueólogo? De hecho, no soy arqueólogo, yo soy ingeniero. Y los análisis que hago no es desde el punto de vista de la arqueología, sino desde el punto de vista de la ingeniería. Okay. Las hipótesis que utilizo son netamente de las ciencias naturales y formales. No tengo nada que ver por el otro lado. Sí tengo muchísimos amigos. ¿Por qué? Porque los investigadores al final de cuentas conoce uno a un investigador y termina conociéndolos a todos. Es como un racimo. Pero las hipótesis que utilizo son del lado de la ingeniería. Ahora, la gente conoce de arqueología aquí en Bolivia y de lo que tenemos. Estoy completamente seguro de que no sabe de dónde estamos parados. Hay muchísimo patrimonio en todo Bolivia, no solo en el Beni, no solo en La Paz o en Cochabamba. Aquí en Santa Cruz, en Sucre, en todos lados, en Chuquisaca, perdón, existe este tipo de patrimonio. Y para colmo, está interconectado. Eso es impresionante. Ya. Eso la gente no lo conoce. ¿Qué significa para usted, mediante la ingeniería, descubrir el pasado? A ver, es cuando uno se da cuenta que hay un mapa que coincide en ubicación y forma relativa a todas estas figuras complejas. Lo primero que me pregunté fue, ¿cómo cuernos hicieron esta figura? Ya. ¿Cómo hicieron para cartografiar? Porque dije, no es una figurita de 200 metros. Claro. O de 97 metros como el colibrí de Nazca. Estamos hablando de figuras que miden kilómetros. 8 kilómetros de largo. A 8 kilómetros no puedo ver una persona. Eso me obliga a pensar como ingeniero y decir, esto lo debieron hacer con GPS. Pero en esa época no había GPS. ¿Cuál es el GPS que utilizaron? Y la única respuesta que tengo es el cielo. Estas civilizaciones conocían de astronomía. Entonces, ese era su GPS y es geodesia. No solo de geometría, no solo necesitaban conocer de geometría para poder hacer estas inmensas figuras y transmitir y pasarlas a pinturas rupestres. Tendrían que haber conocido de geodesia. Ya. Estar ubicados espacialmente perfectamente y saber cómo van a trazar esos contornos. Usted ha recorrido gran parte del país, ¿no? ¿Cuál ha sido el hallazgo o la experiencia que más le haya marcado? Como por ejemplo en el Beni o la Chiquitanía. ¿Cuál ha sido esa que diga, wow, qué bárbaro? No fue en el Beni, no fue en Pando, es impresionante lo que hay. Ya. Oruro ni qué hablar también. Fue en mi oficina. No, en serio. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le estaba tomando el pelo a los atlantólogos. Y dije, a ver, no puedo salirme porque tengo trabajo, tengo que pedir permiso a mi jefe y además estoy tomando el pelo. Voy a agarrar Platón, los diálogos de Timeo y de Critias, lo voy a partir en pedacitos y voy a tomar el pelo con cada uno de ellos. Y lo que no coincida, pues, no, pues es metafórico, esto se lo inventaron para darle color. Y Platón en una frase, en una parte, habla de una raza de elefantes que era muy numerosa en la llanura, se alimentaba en pantanos, lagos y ríos. No dice elefante, dice raza de elefante. Y en ese momento yo había decidido ya ubicar la Atlántida en Mojos, en el centro de Mojos. Porque una es Atlántida una llanura en Bolivia. Sí, en Bolivia. Una Atlántida en Bolivia. Claro, la puedo inventar donde me dé la gana. Wow. Con esas hipótesis de base la pongo donde quiera. Y dije, a ver, ¿cómo les tomo el pelo a los atlantólogos? Busco pinturas rupestres que me muestren pillo. ¿Por qué pillo? Para decir, esta parte es la trompa. Ustedes no entienden, es metafórico. Esta parte es la cabeza. Las patas largas porque le copiaron a un tal Dalí. Yeah. Y la otra parte es que se cayó. Listo, es metafórico, ustedes no entienden. ¿Eh? Esa es la forma que actúan los atlantólogos. Yeah. Entonces yo lo que estaba buscando eran pinturas rupestres con pillo. ¿Y dónde? En internet. Y las pillé, en ese momento no, pero hay cualquier cantidad. Claro. Pero claro. en ese momento estamos hablando de 2006, 2007 ya.
empecé a bajar imágenes de pinturas rupestres de Sudamérica, bajé un montón de figuras y cuando me doy cuenta, deshice mi disco duro y tenía que ordenarlo. Bueno, estas pinturas rupestres son de Colombia, estas de aquí son de Brasil, del Perú. Híjole, me di cuenta y ahí fue, ese es el momento que me doy cuenta de que me topo con el mapa. Porque como me estaba inventando una Atlántida, tenía que ser en el centro de Mojos, porque dice, en el centro de la llanura es donde estaba este sitio, la capital. Entonces veo el sitio y ¿dónde me lo tengo que inventar? Vi las imágenes satelitales y ya las tenía en la cabeza. Entonces cuando veo esta pintura, que es la de... Mejor la muestro. Esta es la pintura rupestre. Y lo primero que me llama la atención es la pintura en color blanco que está ahí arriba. Que aquí no se ve, pero es apenas a la parte izquierda. Esta es la caverna. Todas estas figuras coinciden en ubicación y forma relativa. Esa es. A mano derecha lo que tenemos es la pintura rupestre. Es un fragmento de esa pintura rupestre que mide unos 8 metros. Muy bien. Y la que tengo de imagen para comparar es la de la mano izquierda. Esa es la imagen que tenía en la cabeza y esa es justamente de esa época. Estamos hablando del año 2006-2007. Y tengo para compararla. De ahí me entero que Hernán Cortés las nombra que los indígenas hacían mapas y que le entregaban mapas y son los que les sirven para llegar de Tenochtitlan, actual Ciudad de México, hasta Honduras. 2 veces lo nombra y se lo escribe al rey de España. Hay trabajos de una colombiana, Natalia Giraldo Jaramillo, que habla pero sobre caminos rituales. Lo interesante de ese trabajo es que no habla directamente de mapas, sino que está hablando con los mamus, chamanes. Y le pregunta a los chamanes qué son esas nuevas pinturas, son esos petroglifos, esas piedras talladas. Y el mamu le responde, en ese trabajo que no tiene que ver con mapas, le dice, son una especie de mapa que los chamanes especializados los pueden descifrar. Le está hablando que tiene de mapa, es un trabajo del año 2009. Y esto lo venimos investigando en la Academia de Ciencias, Nacional de Ciencias, la Distrital de Santa Cruz, desde el año 2011. Todos estos mapas precolombinos. En sus investigaciones usted menciona una especie de Atlántica amazónica, ¿ya? Uh-huh. ¿Qué nos puede usted demostrar? ¿Qué evidencias tiene sobre eso? Cuando sumamos el territorio de el Asia, que nombra Platón, y la Libia, estamos hablando más de 35 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué isla de esas dimensiones continentales tiene más de 35 millones de kilómetros cuadrados atravesando el Atlántico? Se llama América. Bueno, en la parte sur, de cara al viento sur, en la parte sur tenemos que encontrar una llanura en el centro. Esa llanura se llama Mojo. ¿Tiene forma rectangular? Sí, tiene la forma rectangular. ¿Coinciden las dimensiones? Perfecto, coinciden las dimensiones. Y en el centro de esa llanura, ahí está, esas son las dimensiones. Resulta que si ponemos Libia y Asia, la ponemos en el Océano Atlántico, nos quedamos en Atlántico. Okay. Así que buscar una isla perdida más grande que Libia y Asia juntas en el Atlántico, imposible. Además, Platón no dice que se hundió en el Océano Atlántico. Dice que se hundió en un pantano de poca profundidad y de fondo arcilloso, el cual no podían navegarlo. Y los barcos de la época, su calado, lo que se hunde es esto. Estamos hablando de 80, 90 centímetros. Entonces nosotros, en esta Atlántida que describe Platón, que es lodosa, no podríamos, si estamos ahorita en esa Atlántida de Platón, no nos ahogamos. No tiene delfines, no tiene templos, uno se la imagina con templos griegos impresionantes. No, Platón cuando la describe tenían la estructura principal, el templo de Poseidón lo describe algo bárbaro. O sea, no estamos hablando de templos griegos, para ellos bárbaros son los no griegos. Ya. Ahí están las dimensiones. Dice que tenían estas dimensiones, por si acaso estas son las dimensiones de Mojos, de los llanos de Mojos que están rodeados de montaña en su mayor parte, y en el centro tendría que estar la isla.
Esto es. Las dimensiones que indica Platón, estamos hablando de más de 4 kilómetros. 4 kilómetros, 250 metros aproximadamente. ¿Por qué? Porque la medida de estadio no podemos utilizar la medida que nos dé la gana. Claro. Es la medida de la época en que el que lleva la historia, que se llama Solón, conoció la historia en Egipto y la llevó a Grecia y luego la hereda Platón. En realidad la hereda Critias, que es tío o abuelo de Platón. Entonces Platón tenía acceso. No podemos utilizar otra medida. Bueno, lo que hice fue sacar las medidas, ponerlas en una maqueta digital, que es lo que estamos viendo. 4 kilómetros, en realidad es un poquito más, 4,236 es lo que pongo. ¿Por qué? Porque esto de aquí es escala 1 a 1, escala real. Las dimensiones son esas. Esa es una maqueta digital que hice con el programa City Skyline y eso no es real, pero esto es completamente real. De la imagen esa. La imagen. Esa es la imagen satelital de la época. Lo interesante, por si acaso, la isla que se hundió, que describe Platón, que se hundió, es la isla de Atlante. No la Atlántida, igual que ardió Roma. Cuando uno dice ardió Roma, sí, desde Lusitania hasta el Levante o Iberia. No, pues, lo que ardió es la ciudad de Roma. Ah, igual que México y Ciudad de México son... El país se llama México y Ciudad de México. Claro. Roma, el imperio, como la capital. En este caso también, esta es la isla de Atlante, sería la que se hundió. ¿Por qué? Porque un pantano de poca profundidad y de fondo arcilloso más grande, de 35 millones de kilómetros cuadrados en medio del Atlántico, no vamos a pillar. De hecho, no vamos a pillar un solo pantano de esta profundidad con fondo arcilloso. No hay en ninguno de los océanos de la Tierra. Entonces, la isla que se hunde tendría que ser la isla capital, la del centro. Entonces me fui a este sitio, porque este es el que está en el mapa. Y al final de la otra presentación es que está el escaneo con imágenes LiDAR. Nos fuimos con drones ya desde el año 2000. Esas imágenes las podemos proyectar para que nos pueda explicar un poquito más sobre el tema de lo que nos está comentando. Eso fue el año pasado, justamente. Hace un año exactamente que estábamos en el Beni. Y esto sería, tengo que pasar muchísimas... ¿Es el único mapa precolombino? No, no es el único mapa precolombino. Aquí tenemos otro. Esas pinturas son de Incaterra. ¿Y qué es lo que queda a mano izquierda? O sea, al lado del poniente. No sé si conocen algo así como Machu Picchu. La misma latitud de Machu Picchu es que está Incaterra, donde está esta pintura, que está mostrando la isla con los anillos, que es esa, y está exactamente en la misma latitud que la isla. Del mapa ese que comenté, que había encontrado buscando los pillos. ¿Ese mapa dónde queda? Queda como yendo al bosque del Lecho, desde Samaipata, uno dobla Río de Vida, ¿no? Creo que se llama, sigue por la casa de los Gutiérrez, sube y se va a topar con un arroyo que se llama Las Lauras. Ya. Hay que caminar, bastante, harta víbora, y tiene que después uno subir la montaña. Y en el fondo, eso más o menos son unos 8 metros, es donde está esa pintura, que describe a unos 600 kilómetros de distancia, 580, todo el territorio central del Paitití histórico, que es el actual territorio del pueblo Cayubaba. Bueno, esta pintura, eso sí, se encuentra en el Perú. Todas estas son, busquemos las 7 diferencias, porque esto mide 5 kilómetros y esto es al tamaño de mi mano. La parte blanca, ese mono, eso es este tamaño. Wow. Y esa de allá mide 5 kilómetros. La parte esa negra que se ve como que hace la parte de abajo, la de acá, parte de abajo, la que está. Esos son, tiene dique, eso es agua. Y las partes que se ven blancas son camellones. Esto es hecho por el humano, indudablemente. Los diques son los canales, ¿verdad? Sí, y los camellones son, imaginemos, plataforma de cultivo. En vez de tener
esa plataforma chiquitita que hace el tractor con el arado, estamos hablando de plataformas que pueden medir 10 a 30 metros y 100 metros de largo, en forma de rectángulo. Puede tener más de 100, puede llegar a 1 kilómetro. Así de grandes son los camellones que hay en Mojo. Wow. Y la zona más densamente poblada de este tipo de camellones es justamente esta de acá, donde está la isla y donde están todas estas figuras. No es una, son 30. Y aquí hay un mapa impresionante. Ese me llevó, me acuerdo, una arqueóloga italiana, Erika Pia, ya falleció. Es en la zona de Laguna Concepción. Hay una localidad que se llama El Cerro. Y uno llega al cerro y de ahí tiene que bajar y es en un alero que se llama María Chica, esas pinturas. Son unas 200 pinturas impresionantes y el territorio que está graficando es la zona del Pantanal también. Están graficando la zona de los antiguos caminos precolombinos, que acá en tierras bajas se llama Peavirú y en tierras altas se llama Capañán o Camino del Inca. Ya. Para esto servían los mapas. Esto es Samaipata. Por si acaso, Samaipata es un ombligo del mundo. Y todos los grabados que vemos acá tienen que ver, apuntan hacia lugares sagrados del horizonte. Ingeniero, ahí el tema lo que dice, ¿por qué dice que es el tema, por qué cree que Samaipata es un ombligo del mundo? Ya. Cuando uno lee las crónicas coloniales se va a topar con que el Cusco es el ombligo del mundo. Del Cusco salían 41 líneas en todas las direcciones. Esas 41 líneas llegaban a lugares sagrados, pasaban por lugares sagrados. Son 328 lugares sagrados en todas esas 41 líneas. 328 es el ciclo lunar, es el calendario lunar que utilizaban los incas. Entonces da de a 8 líneas, de a 8 lugares sagrados por cada una de estas líneas. Esas líneas se llaman seque. Ya. Pero resulta que el Cusco no es lo más moderno, no es lo más antiguo. Los incas, el Tahuantinsuyo, hereda de civilizaciones anteriores. Ya. ¿Como cuáles? Como Tiwanaku, no es que salen del lago, Manco Cápac, Mamaollo, los hermanos Ayer salen de la caverna y llegan al Cusco. Están las dos versiones. Pues resulta que cuando uno analiza también Tiwanaku, que está ligado a esto y a lo que vimos, también se ven las mismas líneas. Y estas líneas también dirigen a los lugares sagrados. Y eso, el tema es que creo que no vamos a llegar a mostrar las imágenes LiDAR si no pasamos por esto. Ya. ¿Cómo se trazan? De la misma manera se trazan esas líneas y no se desvía una décima de grado. ¿Con qué? Con las estrellas. Y lo que hago aquí es ver qué pasa si tiro una línea de esta utilizando las estructuras, porque hay una forma de trazar estas líneas que se llama la estructura en L, que me la salté hace ratito por ir a la última parte. Me retrocedo. ¿Estos geoglifos qué significan en el mapa? Para poder hacer un mapa, lo que tengo que conocer es geodesia. Ya. Conociendo de geodesia también puedo hacer los caminos precolombinos. Justamente ahí están. Esto ya estamos al final y este es el escaneo que se hizo el año pasado, en esta época aproximadamente, sobre el pantano, que sería el lugar donde se hundió. Teóricamente esa Atlántida que se inventó Platón y que yo me estaba inventando aquí en el centro. Ahí está. Las imágenes en blanco es donde se ve en estructura. Esto está muy alto. Cuando uno hace zoom se ve mucho más detalle, que lo vamos a ver más adelante. Esto es el pantano. En el año 2006 me estaba inventando, me topo con el mapa precolombino, me quedo frío. Ya. Y eso es en, ¿cómo se llama? En mi oficina. Ese rato lo primero que hago es llamo a mi padre, Pacho Antelo. Hola Pacho, le digo. ¿Soy ingeniero? Era. ¿Qué querés? Me dice. Ya. Me escapo, me salgo de la oficina. Me salí de la oficina, después le digo a mi jefe,
me salí de la oficina y me quedo hasta más tarde. No hay ningún problema, te entiendo. Ya. Llego, le muestro cómo coinciden todas estas figuras. Esto es un mapa. Vámonos al Beni. Al mes siguiente estábamos en el Beni, en esta zona. Ya. Sin la tecnología, a los meses ya estábamos sobrevolando esta zona. Así que ya sabía cómo llegar a la isla. Era puro lápiz y papel. Puro lápiz y papel. Como Luis Google Vega. Earth estaba todavía... las imágenes, por si acaso, de Google Earth no tenían la resolución que tienen ahorita. Y gracias a Dios que no la tenían. ¿Por qué? Porque el detalle que tienen estos mapas precolombinos es de baja calidad. Po. Si voy a graficar un terreno de 8 hectáreas, perdón, 8 kilómetros de largo, no hectáreas, kilómetros de largo, la resolución que voy a hacer en el panel de pintura rupestre no va a ser la más alta. Por suerte, las imágenes satelitales de esa zona estaban en baja calidad. Eso permite comparar baja calidad de la pintura con la baja calidad de las imágenes de esa época. Y por eso es que puedo verla. Actualmente, con la calidad que tenemos, es mucho más difícil de ver. Uno tiene que retrasar en el tiempo las imágenes para poder otra vez verlas. Perdón que le corte, Inge. Bien que tocamos ese tema cuando lo que usted incluye el tema de la tecnología. Uh-huh. ¿Cómo cree usted que ha cambiado la tecnología para que hayamos explorado el tema del pasado? Es bárbaro lo que se puede hacer actualmente con la tecnología. Desde trabajar con criptomonedas, con las inteligencias artificiales, hacer video. Ahora la inteligencia artificial es un facilitador y multiplicador de capacidad de las personas. La tecnología ha ido avanzando tanto que ahora uno puede hacer justamente estas cosas. Esto no estaba disponible. Sí estaba disponible, pero costaba cientos de miles conseguir algo que no había acá para hacer estos levantamientos. Y este levantamiento es gracias a la gente de Volpegas, que se puede decir me regaló, costó baratísimo el poder hacer esto. Esto se lo debe uno, en realidad el Beni se lo debiera deber a ellos. No solo Beni, todo el país, porque esto es mucha plata. Mucha plata por lo que representa. ¿Qué hace la tecnología? Antes no teníamos drones. Antes no teníamos comunicaciones. No teníamos, los celulares no hacían lo que hacen ahora. Ahora son computadoras. Exacto. La inteligencia artificial no me podía ayudar en nada de eso. Las imágenes satelitales eran muy malas, así que tuvimos que sobrevolar el sitio. Hay gente que también aporta, los dueños sobre todo. Y el primer levantamiento que hicimos de la isla es desde el aire, y ya con ese levantamiento se podía saber por dónde se podía llegar. En esa época eso sí no existía un solo alambrado para llegar a este sitio. Ahora todo está con alambrado. Miren cómo la carrera de electrónica podemos nosotros descubrir el pasado para todos aquellos chicos que están apasionados del tema de la arqueología y demás, ¿no? Uh-huh. Súper interesante. Esto, la gracia del LiDAR, o LIDAR, para los amigos, es que saca una radiografía del suelo. No solo existe esto, también existen otro tipo de sensores que uno los trepa en drones y escanea el sitio, escaneo cenital, y le saca la vegetación. Por eso se puede ver lo que hay debajo del Amazonas, lo que hay debajo de la selva maya, y se ven que hay debajo del Amazonas hay un montón de ciudades que se las están descubriendo. Lo mismo que en Pando, por si acaso. Ahí no se le ha metido, lo que se le ha metido es una carretera que va desde Riberalta hasta Cobija. Y esa carretera la vengo siguiendo en Google Earth desde esa época. ¿Qué pasa cuando se hace una carretera de ese estilo? Las propiedades, los dueños de las propiedades empiezan a chaquear, tienen que cultivar y tienen ahí la carretera para poder sacar su producción. Entonces se ha ido desmontando y siempre es al lado de la carretera. ¿Y qué es lo que se ve en esos desmontes? Es una serie de geoglifos, de círculo, cuadrado, inmenso, estamos hablando de cientos de metros, que es exactamente lo mismo que se encontró en los años 70 en la zona del Acre. Son estas antiguas poblaciones que están interconectadas también
como dije, hay un centro, un ombligo del mundo, como el Cusco, que sale en línea. Esas son líneas imaginarias que también coinciden con los 4 caminos del Inca. Por eso Tahuantinsuyo, esos 4 caminos dividen el Tahuantinsuyo en cuatro direcciones. Bueno, aquí son reales también. Esos geoglifos se conectan con otros que están dispersos en toda la geografía. Siguiendo ese camino que comenté, están esos asentamientos. Resulta de que debajo hay monte. Ese monte no sería tan virgen. Y cuando deja de haber monte ya es la parte brasilera o desmontes que tenemos cerca de Cobija, que también están llenos de geoglifos. De ese lado del río Madera para allá están los geoglifos. Del lado del Iteni y del Beni para allá, del Mamoré para allá, también están. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese monte está lleno de esos geoglifos. O sea que gracias a los satélites, a los sensores, se han Eso es descubierto tecnología. esas imágenes, ¿no? Y ideal sería llevar esta tecnología a Pando y escanear todo ese bosque amazónico Para descubrir, para descubrir, pero sin tumbar los árboles. claro. Esa es la gracia. Esto está con una vegetación, o estaba con una vegetación, depende de la época, parecida a un pasto de corte aquí. Entonces, uno, si lo mira desde una avioneta, no ve nada, ve pasto. Claro, Esto es un pantano. Esto lo que hace es sacarle la vegetación y se ve el terreno. Ahí está. Se ve marcado, ¿no? Ese es el centro del pantano. No es una figura. Lo complicado es cómo excava uno en un pantano. Eso ya no es barato. Claro, claro. Pero todas esas figuras geométricas no las hace la naturaleza. Obviamente. Además, previamente, por si acaso. Creo que se cortó. Ah, no. Estoy yendo con el otro. No deja. Tendría que ir. Hay más. Bueno, mucho más. Ahí. Esas Ya. son imágenes también del mismo levantamiento. Y se ven esas estructuras. Ese es como un Eso es pergamino, ¿verdad? entrando al pantano. El pantano queda en esta zona. No es única. Ahí están. Oiga, cierto, Eso es ¿no? Bien entrando al marcadito. pantano. Cuando uno excava esa zona a esta profundidad, por si acaso, lo que se encuentra son rocas blancas, negras y rojas. Es material laterítico que hay debajo de eso. Y eso habría que analizarlo porque coincide con los muros. Y el ancho de los puentes también coincide. ¿De qué estoy hablando? Sí, de Platón. No es la Atlántida esto. No se preocupen. Es un clon perfecto. Nada más. Pero no es la Atlántida. Esta es la civilización hidráulica de los Antis. Este es el Anti suyo. Antisuyo. Colla suyo, Chincha suyo y Conti suyo. O sea, los 4 suyos y este es Antis. Nadie me lo puede negar que esta es la civilización hidráulica de los Antis. Están las pirámides que hay en la zona de Casarabe. De hecho, el Servicio Nacional de Camino le pasó por encima de Loma Mendoza y uno va a mano izquierda yendo de Santa Cruz hacia Trinidad y mira el perfil, o sea, hizo un trabajo de arqueología y cerámica, para llenar el Louvre, el museo francés, hasta las banderas. Y no estamos hablando de un solo sitio. Alrededor de Casarabe, unos 100 kilómetros, estamos hablando de unos 200 sitios. Loma Cotoca es de lo más grande que hay ahí. Es impresionante. Ahí tienen, la cerámica es espectacular, la que hay. Y está a flor del terreno. Y no es una estructura piramidal, son un montón de estructuras ahí. Con anillos circulares, como la que describe Platón, como Santa Cruz, que tiene anillo, pero en vez de que sea anillo es canales. Y esos están conectados entre ellos y atraviesan la llanura. Por eso siempre digo, ¿qué es eso? Es como una mega Venecia, pero con esteroides. Y eso se conecta una con otra. Esas son sus hidrovías que conectan todas estas poblaciones, ya abandonadas, ya perdidas. El tiempo ha hecho estragos. Pero son tan grandes que todavía se pueden ver. Y cuando se les pasa esta tecnología con drones, que es mucho más barato que tener una avioneta,
o un helicóptero. El dron es un espectáculo. Uno le pone estos sensores. También los multiespectrales son muy interesantes porque permiten ver por diferencias en la vegetación qué es lo que hay debajo. Los drones, ¿qué gran aporte ponen en el tema de su investigación? Justamente esto. Esto desde tierra no O se sea, ve. les facilita todo. Claro, aquí no puedo excavar porque es pantano. Bueno, ahí se ven. Uno entra, esto es en el borde del pantano. Uno entra y ahí están. Eso ya está fuera del alcance. Esto de acá. Ahí están esas estructuras. Esto se está viendo desde bastante altura. Y esos son los camellones. Dentro de la isla. ¿A quién se le ocurre escanear un pantano suponiendo que voy a encontrar esto? Lo que pasa es que como esto es el clon perfecto de Atlantis, había que escanearlo. La otra es ir y excavar. Pero resulta de que hay caimán negro y hay sicurí. No. Y hay que excavar con permiso del dueño. En realidad esto no, porque los pantanos y los ríos no tienen dueño. Claro, exacto. Y cuando hemos entrado a este sitio, porque hay dos dueños, hay dos propiedades. El dueño de una propiedad es pariente. Así que Ya. 100 años de soledad es esto. Bueno, y esto de aquí es lo que se encuentra en el sitio. Desde su punto de vista, ¿qué cree que se puedan desarrollar tecnologías para seguir descubriendo nuestro pasado y descubrir patrimonio? ¿Cuántos arqueólogos hay en Santa Cruz? Activos. 1. ¿Cuántos arqueólogos activos hay en el Beni? Ni uno local. Los investigadores que van y escanean y hacen estas cosas por lo general en el Beni son de afuera. La gente en el Beni ya sabe qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque desde el siglo pasado apareció un gringo, Kenneth Lee, sobrevoló el terreno, estaba haciendo prospecciones por el lado petrolero, miró al suelo y dijo, estas no son propiedades, ¿esto qué es? Cuando bajó se da cuenta de estos camellones, canales, toda esta civilización terminó quedándose y es el que más o menos da a conocer esta civilización y es el motivo por el cual yo termino inventándome una Atlántida en el Beni. ¿Por qué? Porque me acuerdo haber visto a Rubén Poma, Genicherú, ya falleció Rubén Poma, en su programa y hablaba de algo así, algo grande, con canales, diques, deflectores, camellones, plataformas de cultivo, que no se había investigado. Justamente llevan décadas ya estos extranjeros analizando esto, pero están en territorios distintos. Para mí la zona más importante justamente es la que está más densamente poblada de camellones. Me acuerdo cuando era chico, viajando en el DC-3, DC-10, no me acuerdo, con mi abuelo. Ya. Ya vamos a llegar, me dice. ¿Y cómo sabes? Le digo. Fíjate los campos de cultivo. Cuando se van volviendo cada vez más, se ven más campos de cultivo, quiere decir que ya estamos por llegar a donde estamos de ida. Porque antes se volaba y se veía verde. Más bien ahora lo hemos deforestado. Ahora ya estamos llegando y vamos a seguir volando sobre el campo de cultivo. Pero antes no. Antes se veía verde, 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 cultivo, verde, verde, cultivo, cultivo, verde, verde, cultivo, cultivo, cultivo y aterrizamos. Eso era lo mismo cuando uno mira las imágenes satelitales de esta civilización. Cuando vea la mayor densidad de campos de cultivo, ¿qué quiere decir? Que la población está cerca, que la gran ciudad está cerca. El pantano está ahí, en el centro. Esa es la gracia. Y ese es el territorio justamente que está graficado en el mapa de Cincho de Gallo, que es el que comentaba que está por Samaipata. Entre la pirámide circular de Mairana, el bosque de lecho gigante y la roca tallada. Hacen un triángulo y ahí queda en el medio más o menos. Ahí es donde queda esa caverna que está subiendo una montaña a la orilla de un río. Esa caverna es la que muestra el territorio de
de esta civilización. Y con eso usted descubre y dice que hay un Atlantis en Bolivia. No, yo lo que digo siempre es que es su clon perfecto. Su clon perfecto. No es la Atlántida, no tiene por qué ser esto, es más grande. Estos hacían mapas. Platón no habla de mapa. Estos tiran una serie de caminos y esto es uno de los 5 sitios en el planeta donde se desarrolló la civilización y la agricultura. Esto es lo que tenemos aquí. Aquí se ha desarrollado un investigador, el doctor Joseph Barba, me acuerdo que me comentaba, no, se han pillado algodones de colores, no es que los pintaban, nacían, los modificaron. 300 variedades de yuca. Tenían yuca, tenían maíz. O sea, es una civilización en todas las de la ley, pero está en un terreno equivocado. Porque ¿quién le da pelota a la parte amazónica? Siempre se pensó que el Amazonas es de empeloto y de taparrabo, con suerte. Pero parece que Kenneth Lee se dio cuenta, no parece, estoy seguro, se dio cuenta y es el que lo dio a conocer. Va por ahí el tema de las investigaciones, pero la gente, de hecho, no lo conoce. En el Beni ya se está conociendo. ¿Por qué? Porque es un de boca en boca. Y todos lo conocen a Kenneth Lee. Ya murió, pero todos saben de su trabajo. El museo de allá se llama Kenneth Lee, por si acaso. Inge, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren descubrir nuestras culturas, nuestra arqueología, que quieren rescatarla mediante la ingeniería? ¿Qué mensaje nos da? A ver, este pueblo lo funda un tal Ñuflo de Chávez, Exacto. que entra antes de Cabeza de Vaca, antes de Andrés Manso. Ya estuvo unos 10 años con ¿cómo se llama? Con Irala. Y se habían enterado por los itatines que había un gran paitití, un dorado. Entonces, cuando se funda Santa Cruz, después de haber ido al Perú y haber tenido el permiso de Luis Rey, se funda Santa Cruz como una especie de cabeza de playa para la conquista de este cuarto imperio que siempre buscaron los españoles y no lo encontraron. Este mitológico paitití. Resulta que el territorio que vimos es del paitití histórico. Es la razón de ser de Santa Cruz, que no tiene nada que ver con los anillos que después adquirimos por el plan Techín. Pero coincidentemente, también esta es la ciudad de los anillos. Y esa es la ciudad de los anillos. Ese es el paitití histórico que buscan las crónicas. Eso lo describen los jesuitas, como el padre Zapata a finales de los 1600 describe que viaja 3 veces a esta zona, lo repite el padre Ilú, el padre Altamirano, y conoce un personaje canoso de barba muy larga cuyo título es Paitití. Esto es el destino manifiesto. Arriba cruceños, hagamos historia del excelso sueño de un mundo mejor si quieren. Esto es la punta del iceberg y las investigaciones, se puede decir, aunque lleven décadas, están recién en el principio. ¿Cuántos ha excavado? Ya conté la cantidad de arqueólogos que tenemos. No hay. Esto es por voluntades de los dueños de las propiedades, por voluntades de las autoridades y no importa el color político que tengan. Esto nos conviene a todo el país porque esto explica muchísimo. Si se entiende esto, se entiende Tiwanaku. Están ligados directamente. Se entiende Sajama, se entiende Tunupa, se entiende lo que hay en Potosí, Sucre, o sea, Chuquisaca. Todo está conectado. Y seguimos porque esto no es local. Se entiende lo que hay en la Argentina y en sus pinturas rupestres. También en Chile hay cosas impresionantes. Perú, ni qué hablar. Brasil, ya hablé del Acre. Y seguimos hacia el norte. Chichén Itzá, si entendemos esto, se entiende qué es lo que hay en Chichén Itzá, Tulum, Sibil Chaltún, todas estas ciudades mayas. Porque lo que funciona allá, funciona acá también. Es impresionante lo que hay. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos integrar estos saberes ancestrales en la educación y la cultura contemporánea? ¿Cómo cree usted? Sería desde el punto de vista de los colegios, el interés de parte de los colegios. Hay documentación por todos lados. Lo que pasa es que interés es lo primero. Las universidades también pueden incorporar esto, porque esto tiene que ver con ingeniería, tiene que ver con ciencias sociales, exacto, también. Sí. Los que construyeron los caminos eran ingenieros, los que hicieron los mapas no deben haber tenido el título de ingeniero o que los llamen ingenieros, pero hacían lo mismo.
eran ciencias naturales, eran astrónomos también. Pero por donde yo veo que sí nos conviene a todos, es el tema que estuvimos hablando previamente, antes de que enciendan las cámaras, y es el tema de economía. Ahorita uno se mete con criptomonedas y esas cosas, pero es porque necesitamos dólares. Exacto. ¿Dólares para qué? Para asegurarla. Una de dos, o exportamos o qué tal si los importamos. Importemos gringos. Esto les encanta a los Sí. alemanes, japoneses. En vez de ir a traer dólares, que los dólares vengan a nosotros. Pero eso no vale un peso. Esto no vale un peso. Samaipata no vale un peso. La ruta de los mapas precolombinos no vale un peso. La ruta de las pirámides tampoco vale un peso. Todo eso existe y está acá. No existe si la gente no sabe que existe y no sabe dónde está, porque no va a saber dónde llevar a los turistas. Machu Picchu vale millones. ¿Por qué? Porque lo conoce todo el mundo, es el icono del Perú y hay toda una industria turística alrededor de él. Eso mismo debiera estar en Tiwanaku, eso mismo en la Isla del Sol, Samaipata. El Salar es distinto, pero estuve recién en el Salar, pero no han aprovechado la otra parte. La parte del Salar es impresionante. ¿Cree que hay Pero misterios ahí en el Salar de Uyuni? No creo, estoy seguro. Muy bien. Es que esto mismo está allá. Hay allá. Y en Potosí también, y en Chuquisaca también, y en Cochabamba. Está en todo el país. Dije Pando. Pando hay que pasar esta tecnología. ¿Para qué? Para que no se tumbe el monte y no se pierdan lo que hay debajo. Porque con el tiempo, esto, si uno no sabe dónde está parado, es tan grande que le va a pasar arado. Una vez pasa, dos veces pasa, pero ya pues con los años se pierde. Y el valor que pudo representar para el turismo se pierde también. Bueno, querido Inge, ya estamos llegando al final del programa, ¿ya? Si pudiera usted liderar un gran proyecto arqueológico sin limitaciones de tiempo, sin limitaciones de presupuestos, ¿dónde lo haría y por qué? Aquí lo haría. Muy bien. ¿Qué ¿Qué haría? descubrimientos usted sueña hacer aparte? Calle Fija. Es Directamente eso. Bueno, hay un montón más, pero esto es lo que me tiene mal hace 20 años. En realidad 19. Hace 19 años Ajá. incrustado en el tema. Lo que han visto es 19 años, no es 2 años. Digo. Y esto, para llevar la tecnología, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. No. La investigación ha ido avanzando con la tecnología, porque también en esta presentación están las pirámides, están las líneas, cómo se conectan estos lugares como Sajama, estoy hablando del altiplano, que también es otro ombligo del mundo, y están interconectados. ¿Y Sajama qué tiene que ver con Chile? Uno diría, nada. Ajá, muchísimo. ¿Y qué tiene que ver Viña del Cerro en Chile, tercera región, con Chichén Itzá? ¿Y qué tal si son hermanos? Pero eso no está, estamos acostumbrados a una serie de líneas, no como estas líneas de ombligo del mundo que unían lugares sagrados. Tenemos otras líneas en la cabeza que nos dividen. Muy bien. Y en este país no se ha hecho más que dividir. Esto es algo que nos une a todos. Esto es lo que a usted lo apasiona, le encanta y haría lo que fuera por seguir en esto, ¿no? En realidad, estamos en Bolivia y hay que trabajar y un bolsillo tiene que financiar esto. Así es, exactamente. ¿Qué hábitos o principios creen que ha sido la clave de su éxito? Éxito. De los 19 años que ha estado aquí. No, constancia, digamos, es lo primero, porque meterse en un tema y no salir mañana, tarde y noche del tema, investigando. No solo investigando en terreno, sino investigando en libro físico y en la Biblioteca de Alejandría, que ahora se llama Internet, que Claro. con la inteligencia artificial ahorita se ha vuelto mucho más sencillo encontrar la fuente. Tengo un montón de datos que por no anotarlo, me quedo con el dato y muchas veces me falta la fuente para ¿cómo se llama? Para nombrarlo APA, para hacer la... Formato APA. ¿Dónde está el formato? ¿Dónde? ¿Quién lo dijo? Eso ayuda un montón la tecnología. Ahora, para finalizar y cerrar,
La verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha comentado, el tema de los gráficos. La verdad que es algo que se tiene que aportar en la historia de Bolivia, ¿no? Si pudiera usted describirse en 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué se describe usted así? Músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Como apellido Antelo, todos definen, a ver, no, que vos sos de los opas, vos sos de los locos. Yo diría, soy el único Antelo cuerdo, que fue lo que dije. Sí, sí. Soy el único, no hay otro. Todos que se sigan peleando, nadie quiere ser de los opas, todos quieren ser de los locos. Pero en el fondo no creo. Mis hijos y mi mujer me dicen que yo tengo Asperger. No les creo. Nunca me han detectado Asperger, pero sí la voluntad de seguir con un solo tema y no salirme. ¿Será obsesivo la palabra? Más que tres. Músico, poeta y loco encaja con cualquiera también. Eso sería. Querido Pero me ingeniero, divierte, perdón. Me divierte. El tema no es que lo haga por plata. Nunca fue por plata, fue sino por por pasión. diversión. Es por pasión. Porque en el fondo, un primo hermano que cumplió años hace un par de días atrás, me acuerdo una vez que me lo dijo y eso para cualquiera sirve. En joven, bien empelado, dice, el cajón no tiene bolsillos, ¿verdad? Pues uno se va exactamente con lo que vino. Entonces, hacer plata es para qué? Llenarse, tener casa, tener bienes, no sirve para nada. La cosa es disfrutar el camino. Y esto a mí me ha hecho disfrutar el camino. No es plata, es pasión. ¿Qué facto más fuerte que usted tira? El tema de dice que el cajón no tiene bolsillo, es verdad. Muchos nos sentimos frustrados por el sentido de que no tenemos dinero y no voy a poder hacerlo esto, dice pucha, pero es verdad. Los sueños no tienen límites y no hay el por qué y el dónde. Qué buen mensaje, esa frase me encantó. La verdad, querido ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por esta presentación tan maravillosa y solemne que nos ha dado para el aporte a nuestra comunidad. Y bueno, espero volverlo a tener en un próximo episodio para poderlo entrevistar. Gracias a ustedes, a todos los jóvenes que nos ven y síganos para otro episodio de Mentes de Vanguardia. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo. Querido ingeniero, un placer y muchísimas gracias. Mil gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.